Hola. Hola, buenos días a todos. A ver. Nosotras somos Judith y Paula, las R1 de psiquiatría, y bueno, probablemente alguna de vuestras Rs mayores. Y nada, os vamos a contar un poquito, una presentación así primero general de lo que es la psiquiatría, por qué hemos elegido psiquiatría, por qué nos gusta aquí, por qué estamos tan contentas. Y luego, si tenéis alguna duda al final, hay chat, podéis escribir lo que queráis y las respondemos al final, ¿vale? Bueno, en primer lugar, queríamos hablar de por qué hemos elegido psiquiatría. Si os interesa la salud mental, es vuestra especialidad. Luego, tiene otra ventaja que es la versatilidad profesional que ofrece. Dentro de psiquiatría te puedes dedicar a un montón de cosas, es súper dinámica. La vida de adjunto luego es muy larga y puedes variar bastante desde la consulta, la hospitalización de agudos, adicciones, la unidad de media estancia, te puedes especializar en un montón de cosas. Y bueno, luego también la salida privada, que eso la verdad que se agradece mucho para... Y vas viendo un poco también lo que te interesa, puedes cambiar de interés, psicogeriatría también, lo legal, toda la parte Adicción. forense, o sea que un montón de cosas. Bueno, la demanda creciente, como todos sabemos, aparte de más conciencia en salud mental, hay mucha más demanda en salud mental y eso garantiza bastantes ofertas de trabajo y un futuro asegurado. El impacto social, que es bastante guay, al final te das cuenta en tú con los pacientes ayudas a reducir un poco ese estigma que hay de la salud mental y eso es muy positivo y también hace que el crecimiento personal, la verdad, no sé si a ti te ha pasado, pero yo he sentido que el vínculo en psiquiatría con el paciente, en general el vínculo médico-paciente es muy guay, es especial, pero en psiquiatría al final tenemos la suerte de que nos cuentan cosas y se abren de una manera que a lo mejor no se han abierto con nadie nunca. Y eso le da como un carácter bastante especial que yo creo que solo tiene la salud mental por esa parte. Y también, pues aparte de lo que tú impactas en la vida de los pacientes, ellos al final también dejan un trocito en ti que yo creo que es muy especial. Y luego, por último, la calidad de vida, que no solo por la versatilidad profesional, sino porque al final los horarios, en general las guardias de adjunto no son malas, el tener salidas privadas si alguien quiere dedicarse a eso, al final es cómoda y en el futuro, bueno, no muy lejano, la posibilidad de teletrabajo, que también es algo que para plantearse. ¿Por qué elegimos Toledo nosotras? El volumen de pacientes, en primer lugar, hay muchísimos pacientes de todo tipo, colores, sabores, olores, de todo. O sea que eso la verdad que para aprender es una suerte. El tener urgencias de psiquiatría que no todos los hospitales tienen. Al final, el hacer guardias, que al principio uno piensa, no quiero hacer guardias, pero hay cosas que solo aprendes en las guardias y es un tipo de manejo de paciente que también hay que aprender. En este hospital el enfoque de psiquiatría es bastante biopsicosocial, que te aporta una formación bastante integral. Es como muy típica la pregunta de ¿sois más biologicistas o psicodinámicos? Yo creo que somos más biopsicosociales, un poco que integra todo, depende un poco del adjunto con el que estés, pero en general es bastante integral y yo creo que eso también es muy positivo. El ambiente en el servicio es muy bueno, tanto entre residentes como con adjuntos y en el hospital en general también muy, muy bueno. Somos unos 100 resis por año y entre los coerres la verdad que somos como una familia, grupazo la verdad. Y en salud mental en concreto somos 6 resis por año, 2 mires, 2 pires y 2 eires. Y entre nosotros, al tener docencia, que ahora os contará Judith, también facilita mucho, pasamos muchas horas juntos, entre los dispositivos con las rotaciones durante la residencia vamos coincidiendo y la verdad que eso es muy guay. Los adjuntos son súper cercanos, te supervisan mogollón y siempre están dispuestos a ayudarte en lo que sea, en todas las rotaciones en general. Y luego, por último, te favorecen mucho la asistencia a cursos, a congresos y nadie pone nunca problema. Te puedes pedir días específicos para eso y desde tanto las farmacéuticas como el hospital te lo favorecen. Un segundo que lo hago. ¿Por qué Toledo? Pues al final, no sé si lo conocéis, si no, os lo recomendamos. Es patrimonio histórico y cultural, tiene una oferta cultural y gastronómica
brutal. El coste de vida es bastante asequible. Si compartes pisos, unos 250, 200, 300, 300. compartiendo, que se suele vivir en el polígono, que es donde está el hospital. Son pisos ahí para compartir. O si quieres solo, pues 600 más o menos. Sí, hay de todo. O sea, depende de la Entre zona, el 500 piso. y mucho y 700, lo que quieras. Más o menos. Luego hay diferentes zonas para vivir. Los hospitales, que ahora en las rotaciones lo explicamos un poco mejor, está el hospital universitario, que es el nuevo, que es moderno, es de 2018, creo que la verdad que las instalaciones están fenomenal y eso también es algo súper positivo. Y ahí están las urgencias y la planta, y bueno, y la interconsulta. Y entonces, si quieres vivir cerca del hospital, puedes vivir en el polígono, que el hospital está en el polígono, el universitario, y puedes ir andando desde allí. Si no, otra opción sería vivir en Santa Bárbara, que el HPT es el hospital provincial, que es donde están la mayoría de dispositivos de momento de... Dicen que en el futuro se van a mudar al universitario, es la intención, pero de momento están en el provincial. Las consultas, la UME, la UCA, todos los dispositivos por los que se rotan, salvo los que acabo de mencionar, que la verdad que es un ambiente bastante guay, tiene unas vistas como al casco antiguo muy chulas, y si vives en Santa Bárbara puedes ir andando desde el provincial. Si no, también hay otras opciones, Santa Teresa o bueno, o vivir donde te apetezca. Y recomendamos llevar coche, eso sí, porque aunque puedas ir andando, pues para la rotación, que eso es calidad de vida, para el tema de planes y tal, que hay bastante plan siempre entre los resis, que eso también es muy guay, que se me olvidó decirlo, lo recomendamos porque al final, por cómo está la estructura de Toledo, es más cómodo moverse en coche que en transporte público, aunque hay la opción, si alguien lo necesitase. Y no sé si querías decir algo. Es que o sea, aunque tú estés rotando en el provincial y estés allí rotando en consultas o lo que sea, las guardias son siempre en el universitario. Claro, entonces, la urgencia está ahí. Yo, por ejemplo, como en Santa Bárbara, puedo ir andando al provincial, pero para venir al universitario tengo que venir en coche, porque no está comunicado como para ir andando. O sea, puedes venir en transporte público, si no te importa, pero es cierto que muchas veces se forman atascos, bueno, todos los días hay atasco a la salida del universitario y es mucho más cómodo tener un medio de transporte, ya sea coche o, bueno, si no te importa pasar un poco de calor, un poco de frío, pues moto. Pero lo que sea, o sea, que es más como tener algo propio para moverse, pero no, para gustos. Y luego está bastante céntrica. Es verdad que yo creo que en general en todas las promociones hay resis como de todos sitios, que es bastante guay. Entonces, si venís de algún sitio lejos, en plan muy al norte, muy al sur, pues está guay el tema para volver a casa en vacaciones, tal, o para lo que sea. Y luego también hay gente en el hospital, tanto resis como adjuntos, que viven en Madrid. Entonces hay un AVE que tarda nada, media hora de Atocha a la estación, que está justo enfrente del provincial, además, se puede subir andando. Bueno, yo lo cojo todos los días. Y entonces, si esa es una opción que os planteáis, también es súper asequible y está fenomenal. Y bueno, en Castilla-La Mancha la remuneración económica es muy buena. Tiene bastante buenos precios, iba a decir, buen sueldo en general comparado con España. De R1 son netos entre unos 2.400, 2.600 y de R5, que ya somos 5 años en el BOE desde nuestro año y a vosotros también, 3.300, 3.500 más o menos. Con 5 guardias. Con 5 guardias, sí, que ahora vienen. Bueno, las rotaciones. De R1, que es lo que hemos hecho de momento, porque digo, igual, no sé, contar ahí todo es un poco como lío. De R1 haces un mes en medicina de familia, que rotas en un centro de salud, un mes en neurología en el hospital, que es en consultas, en varias monográficas que hay, o en la planta, que muy guay. Luego un mes en medicina interna en la planta, y luego ya pasarías directamente a psiquiatría, estás 3 meses en la UHB, y luego aquí 6 meses en USM, que es lo que he hecho yo, pero Judith, por ejemplo... 5 meses en USMI, que es la unidad de salud mental infanto-juvenil. O sea, nos vamos como alternando. Mientras ella está en un servicio, yo estoy en otro y luego nos vamos cambiando. En la UHB coincidimos, pero es verdad que en la USM, como se rota en muchos años y los mayores tenían otro BOE, pues alternamos las CORs, porque si no hay mucha gente a la vez en como un dispositivo. Entonces es un poco así.
Luego, en el hospital, tanto juntando el HUT, como, o sea, el universitario como el provincial, tenemos todos los dispositivos de rotación, que eso es verdad que no lo hay en muchos sitios, así como ya a posteriori me he ido dando cuenta, excepto la planta de hospitalización infanto-juvenil. En este año no se sabe fecha exacta, pero en 2024 van a abrir el hospital de día infanto-juvenil en el hospital también. Entonces ya estaría como casi todo. Según previsiones. Que luego nunca se sabe. Pero no, yo ayer, justo anteayer pregunté y me dijeron 2024, A mí me han 2024. dicho 2024, pero bueno, es la previsión, no os lo podemos prometer. Ya, eso ya se veía. Bueno, las guardias, que es como súper pregunta, ¿no? De R1, primero hace 6 meses, a la vez estás haciendo guardias de medicina interna de urgencias y de psiquiatría de urgencias. Haces 4 de interna, que es como lo mítico de qué mal, no sé qué. Bueno, son durillas, pero yo he de decir que haces muchísima piña con los coerres, se pasan y que al final, pues no sé, haces como anécdotas y pasas pues tiempo que solamente pasas de guardia en interna de urgencias. Y aprendes mogollón, que luego está muy guay tenerlo en cuenta, porque al final hay muchos traspasos internos entre servicios, luego la urgencia, y ver, estar en el otro lado cuando el resto de la residencia y de adjunto vas a estar en psiquiatría, yo creo que es muy positivo para la formación y también para el manejo de pacientes, obviamente, que hay que saber. Luego haces una guardia de psiquiatría, esos 6 meses que estás haciendo 4 de interna, o sea, en nuestro caso fue de junio a noviembre incluidos. Luego, a partir de diciembre, ya empiezas a hacer solo de psiquiatría y mientras estás haciendo esa única guardia de psiquiatría al mes, que bueno, si quieres te puedes poner otra más optativa por tema salario, mientras estás haciendo solo una guardia de psiquiatría, estás de mochila. Es decir, estás siempre con un resi mayor y siempre bajas con él, estás con todo para, pues eso, para no estar tú sola con un adjunto de primeras que al final yo creo que la psiquiatría en general tenemos poco manejo cuando llegamos a la residencia. Luego, a partir de diciembre, cuando empiezas bueno, o del séptimo mes, que yo imagino que entraréis en mayo como nosotras, pero bueno, si es el mismo caso de diciembre, si no es séptimo mes, hacemos de 4 a 6 guardias, según elección propia, únicamente de psiquiatría, ya te despides de la puerta de interna y, y en esas guardias de R1 siempre estás acompañada junto, nunca bajas solo, nunca te ponen problema. Es verdad que llamas, puedes quedarte tú el busca que quieras, llamas tú, siempre bajan, nunca ponen problema, siempre los ves acompañados, o sea, supervisión física, no de que esté el adjunto en el hospital, sino que bajan contigo a ver todos los pacientes, o bueno, si es por la tarde están ahí presencialmente. Esto ayuda mucho a adquirir gradualmente la autonomía como resi en las guardias, porque luego a partir de R2 ya te va soltando poco a poco y es verdad que los adjuntos no hay problema para consultar lo que sea, que bajan a ver lo que sea, pero bueno, ya puedes verlos tú solo. Pero bueno, todo pues eso gradual y con muy buena supervisión en las guardias en general, es nuestra sensación, que es algo muy positivo. La calidad de las guardias es variable, el aumento de demanda en salud mental también ha impactado, yo diría casi lo que más, junto con lista de esperas, al volumen de pacientes en urgencias. Pueden ser desde muy buenas, pues yo tenía algunas de dormir 7 horas sin que te llamen, que dices, pues ni en mi casa, hasta malas de dormir 2 horas, partidas, 1 hora a las 3 de la mañana hasta las 4 y otra. O sea que depende mucho de la noche, son bastante variables. Pero bueno, en general no son muy malas. Y se libran todas en nuestro hospital, las de sábado en concreto se libran los lunes. Y el resto, bueno, viernes no se libra, Viernes que no, yo pero no creo se libra nunca. no existe, yo creo, No. no conozco ningún sitio donde se libren. Pero eso sería un poco el tema de las guardias. Vale, bueno, pasando a las rotaciones externas, la gente que me ha escrito me ha preguntado mucho por este tema. El nuevo BOE modifica nuestras condiciones para realizar rotaciones externas. Entonces, en un principio, pues nuestros Rs mayores tenían de 4 a 6 meses cada año de residencia a partir de R1 y había pues mucha posibilidad de moverse. Además, pues por lo que nos han contado y la información que nos dieron nosotros en este servicio, nunca ponían problemas, te facilitaban mucho el acceso. Hay gente que se ha ido de rotación externa a Argentina, a muchísimos sitios, pero nuestro BOE pues establece 4 meses de rotación externa y como máximo en el último año de residencia, es decir, de R5. Nosotros estamos ahora un poco en el aire con el tema de que no haya hospitalización infanto-juvenil aquí en este hospital, porque como es una rotación obligatoria y que se considera interna, pues no sabemos si va a haber posibilidad de
hacerla fuera, si nos van a hacer trasladarnos a otra ciudad, como por ejemplo Ciudad Real, y siga contando como interna. Bueno, está un poco en el aire, pero sí que es cierto que no hemos solicitado ninguna y el plan en general es que hasta el último año pues no se pueda. Como he dicho, pues en los destinos no solían poner problema, esperamos que siga siendo así, vamos, Son no bastante parece que vaya a flexibles. cambiar, sí, además te facilita mucho las cosas, siempre hay algún adjunto que tiene algún conocido en el otro hospital y al menos así han conseguido las rotaciones nuestras Rs mayores, así que sin problema. Bueno, respecto a la docencia, de R1 tenemos en los primeros 6 meses que estamos haciendo guardias en urgencias y sobre todo hasta que empezamos a rotar en salud mental, las sesiones de R1 que son los lunes y los martes a primera hora. Luego los miércoles durante toda la residencia hay una sesión a primera hora que es la sesión general, que es común a todos los residentes, y aparte de esa docencia más general y troncal, pues tenemos nuestra docencia concreta. Son todos los miércoles, se emplea todo el día, o sea que si hay este tipo de docencia, pues no se acude a la rotación. Normalmente está estructurada y en primer lugar da una sesión clínica una compañera, suele ser EIR, PIR o MI, y en estas sesiones clínicas pues normalmente hablan de los servicios en las rotaciones externas que han realizado, entonces te cuentan el funcionamiento, su experiencia y los casos que tratan, te describen así, entonces es muy útil en el caso de poder pedir rotaciones externas. Luego, normalmente también suelen hacer pues revisiones de patología básica, de manejo de pacientes, presentan casos clínicos a raíz de los cuales pues se saca información muy valiosa y aprendes mucho manejo. Yo creo que nos acerca mucho a lo que es la psiquiatría, pues por ejemplo, yo ahora que estoy en infantil, pues me acerca mucho a la psiquiatría de manejo de adultos, más que quizás la visión que tienes cuando todavía solamente estás en urgencias. Luego tenemos alternados una semana sí y otra no, más o menos, o un par de veces al mes, alternado grupo de estudio y grupo de arte. El grupo de estudio, lo han comentado las compañeras antes, consiste en un grupo que está guiado por una psicóloga y un psiquiatra del servicio, que ya son adjuntos, y lo que se hace es que mandan un texto unos días antes para casa, tú te lo lees, es un texto pues relacionado con el bloque que estamos dando. Por ejemplo, hasta ahora hemos estado con el bloque del cuerpo. Entonces tú te lees el texto, que es pues eso de contenido, puede ser una historia, puede ser una reflexión, un libro de consulta, Capítulo, sí, libro. unas 10-20 páginas, y una persona ya previamente designada pues lo resume. Se lee el resumen allí en el grupo para refrescarlo y luego se plantean cuestiones sobre lo que el texto pues te despierta a ti, cómo tú crees que es el enfoque, qué piensas del enfoque, y se hace como una especie de mesa redonda que dura 1 hora y media o 2 horas en alguna ocasión, en la que se debate, por así decirlo, entre pues los diferentes puntos de vista que tenemos, las diferentes sensaciones que nos han despertado en diferentes contextos. Siempre hay alguien que cuenta pues su experiencia, totalmente todo bajo secreto profesional, o sea, de allí no sale nada, es un ambiente como de confianza. Y yo creo que se extraen muchas cosas porque consigues, igual que en el grupo de arte que os voy a explicar ahora, como descargar mucha tensión de la que acumulas pues con la actividad diaria, porque yo creo que psiquiatría y en general salud mental son especialidades en las que como que corres el riesgo, más que en otras, de llevarte cosas a casa. Claro, Quizá estás expuesto a tanto malestar en algunas ocasiones, a situaciones tan complicadas que a veces pues yo creo que es imposible ser totalmente impermeable. En el grupo, eso por parte del grupo de estudio, y el grupo de arte ahora mismo nos lo han cancelado por problemas ajenos a nosotros. Como que se lo matricularon mal de curso, pero como que no hay problema y lo van a gestionar, pero como que lo pusieron rollo. Sí, el caso es Vale. que, bueno, en un tiempo, por lo menos hasta nuevo aviso, no vamos a tener. Consistía en que venía un psicólogo externo al servicio, que era de Madrid en este caso, y era parecido al grupo de estudio, pero bueno, se planteaban como cuestiones allí sin basarse en un texto. O sea, nos sentamos todos en círculo y entonces él introducía un poco el tema y iba actuando de moderador y de guía, de manera que se habla por turnos y se habla un poco de lo mismo. Sobre todo esto es más vivencial, de la experiencia propia, y se utiliza un poco, pues quizá más centrado en descargar el malestar que alguien puede tener en torno a alguna situación concreta que se le haya despertado a raíz de la actividad asistencial o incluso alguna de la actividad propia del residente.
incertidumbre del futuro, se habla, el tema es libre, pero se habla, pues eso, sobre todo de tema emocional. Cuando hemos sacado estos grupos, que suelen durar 1 hora y media o 2 horas, pues normalmente tenemos una docencia, tenemos un pequeño descanso y la docencia sí que suele ser impartida por adjuntos del servicio. Estas docencias son mucho más regladas y mucho más centradas y se habla pues de manejo farmacológico, de manejo de pacientes, patologías concretas. Pues nos hablaron hace poco de la Comfort Room, que es algo como novedoso que se está intentando instaurar, psiquiatría legal y sobre más, no solo sobre grupos terapéuticos, sino cómo formarlos, cómo funcionan, información así que nos prepara para que cuando lo veamos podamos conocerlo perfectamente. Luego ya lo ha comentado Paula, pero bueno, este servicio no hay problema para ir a cursos y congresos, que me lo han preguntado un montón. Las guardias nos las ponemos entre residentes, eso da muchas facilidades, las ponen las resis mayores, pero tú puedes bloquearte y no hay una jerarquía demasiado establecida como en otros hospitales, más bien va en función de la gravedad. O sea, si tú no puedes hacer un día por una cosa como importante o grave, una cita médica o algo así, siempre hay alguien que aunque tenga ese fin de bloqueado, si lo tiene bloqueado por una cosa de ocio, pues te lo cambia y entonces pues tú simplemente puedes bloquearte las fechas de los congresos y si consigues que te lo paguen o que te lo ayuden a pagar alguna farmacéutica o lo que sea, o pagártelo tú por tu cuenta, pero bueno, que con esos días sueles contar. Además tenemos días de congresos, o sea que es bastante fácil. Nosotras ya hemos ido a alguna cosa de formación, yo tengo pendiente un congreso y a otro, la razón por la que no hemos podido ir a otro es porque querían ir todas nuestras residentes mayores. Entonces, claro, alguien tenía que hacer esas guardias, pero no porque por ser R1 no podamos. Ha sido como... Sí, porque ha coincidido. Ha coincidido pero en así. general, bueno, y que hay como tropecientos al año. En plan, Hay el muchísimos. nacional, el de dual, nacional, el internacional, el dual internacional, el europeo. en El de plan. legal, todo, hay muchísimos. Y Bueno, lo único, perdón, que no, nada. antes se nos olvidó decir, que las guardias, aparte de ponerlas nosotras, las ponemos con muchísima antelación. En plan, en enero creo que fue, ya nos repartimos los festivos de todo 2024, que eso ayuda bastante a organizarse un poco la vida. Y luego ya en febrero habíamos puesto hasta abril, ¿no? Sí, ahora van de mes a mes, más o menos. Pero bueno, que el mes antes, o sea, cuando ha empezado el mes ya tienen las del mes siguiente, Y normalmente. las de 2 o... Y a veces hasta 2 o 3 meses, dependiendo de quién las ponga, porque se va rotando quién las va poniendo. Entonces, pues no hay problema, porque es bastante objetiva la distribución, vamos. Respecto a la investigación, pues desde que empezamos, pues tenemos una serie de cursos obligatorios a realizar en la residencia y algunos de los cuales pues están relacionados con este aspecto. Hay una parte obligatoria y otra parte pues que no es obligatoria, pero sí recomendable de cara a si quieres realizar pues una tesis, por ejemplo, y están todos a tu disposición a través de Sofo. Solamente tienes que matricularte y que te cojan, pero vamos, que puedes hacerlos, te recomiendan hacerlos el primer año, los obligatorios por lo menos, pero puedes hacerlos cuando tú quieres, como si quieres hacer los que no son obligatorios también el primer año, porque tienes mucho tiempo. En las docencias también inciden bastante en este tema. Hemos tenido varias docencias en las que nos han hablado pues, de fuentes bibliográficas, materiales de investigación, metodología, nos ayudan a establecer el plan del proyecto de residencia y nos supervisan un poco el proceso dentro de las posibilidades de que somos bastantes. En la residencia, para terminarla, pues tenemos un proyecto de investigación. Se lleva a cabo a lo largo de la residencia, se hace con supervisión, te animan bastante a hacerlo, puedes pedir ayuda y vamos que está bien supervisado. Se puede hacer individual o por parejas y luego ya pues el tema pues obviamente es de lo que más te interesa. Además cuando empezamos nos animaron bastante a realizar una tesis, nos han propuesto como mucho apoyo, lugares en los que preguntar, en los que acudir, entonces bueno, yo todavía no me he puesto, pero bueno, como... la ayuda te la ofrecen, así que si la necesitas pues la coges. Sí, y te lo favorecen bastante sí. y animan. Hay gente que pues eso, siempre plantea que su puerta está abierta para cualquier duda, nos dan su correo personal en el caso de Beatriz, entonces pues hay facilidades en este aspecto. Y bueno, pues gracias lo que queráis. por escucharnos. Mónica había levantado la mano. Mónica, cuéntanos. Mónica. Le dio vergüenza a Mónica. Mónica, pregúntalo, no te quedes con ello.
No hay dudas. Bueno, es verdad que a lo mejor muchos... Hay gente conectada, Rafa. Es verdad que hay muchos que igual ya... Rafa moviendo el por cursor en plan de WhatsApp. sí. Y entonces, me preguntaron cómo puede ver el vídeo, o sea que... Vale. Y el viernes tienen la... Sí, el viernes Sí. 15, Lo he puesto aquí. ahí abajo. El viernes a las 9, primero de 9 a 10, os darán una charla desde docencia del hospital en general en el salón de actos, ¿no? Aquí. Ah, en el aula magna. Pero si no, me escribís, mi teléfono está en el Excel y os digo en plan cómo llegar un poco al aula magna, porque si no puede ser un poco el lío, que el hospital es la leche, pero todo el mundo se pierde de R1. Y eso, es una hora de 9 a 10 sobre docencia, el hospital en general y tal. Y luego después, a partir de las 10, venís a ver el servicio y nos damos una vuelta y nos conocemos y tal. Pues muchas gracias, chicas. Vale, A pues ti nada, y a os vosotros. esperamos. Adiós.